Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a la transmisión que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia una vez más en esta nueva semana para darle continuidad al tema del Perek 17. Recuerde, estamos estudiando el Sefer Shoftim, estamos en el capítulo 17 y hemos visto el tema la idolatría de Micaía. Este día nos toca darle la continuidad al tema con la segunda parte, esperando y confiando en el Abacadosh nos permita poder concluir este Perek en este mismo día. Antes de darle continuidad al tema, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, la congregación de la iglesia Yo Soy el que Soy. Le está dando la cordial bienvenida una vez más a todos aquellos que se conectan semana con semana y están llevando conmigo el estudio de este libro. Queremos bendecir sus vidas, agradecer la oportunidad de poder abrir sus puertas y sus mentes y sus corazones para poder ser edificados a través de la palabra que el Abacadosh nos ha dejado establecidos. Así es que vamos a hacer una breve remembranza del estudio que tuvimos la semana pasada, en el cual vimos a Micaías cómo se dedica a hacer un santuario para ídolos. Vimos que él le regresa a su madre una cierta cantidad de dinero en plata, la cual prácticamente había tomado de su madre sin que ella se diera cuenta. También vimos la parte en donde la madre de Micaía autoriza ser utilizado de ese dinero que él está devolviendo para hacer unas imágenes para que sirvan de adoración y poder hacer en la casa de Micaías un altar de ídolos para que estos puedan ser como una imitación de lo que realmente el Abacadosh ha dejado establecido. A través de la lectura que tuvimos en la primera parte, en ninguna de la lectura encontramos de que Micaías pues pudiera estar haciendo esto bajo el ordenamiento de que se le hubiera permitido el Abacadosh, sino que simple y sencillamente lo estaba haciendo por una iniciación propia, que él quería que su casa se convirtiera en una casa de adoración, pero poniendo ídolos falsos para que la gente llegara a adorar a dioses ajenos delante del Padre. Recuerde que el Padre, Él es celoso y no comparte su gloria con nadie. Así es que veamos en esta segunda parte que vamos a dar inicio de la idolatría de Micaías, lo que continúa a través del Pasuk 6. En este pasuk vamos a ver un resumen del estado espiritual de Israel durante el tiempo de los jueces. Pero iniciemos la lectura y veamos lo que nos dice la Tanaj. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, amado Sahin, en esta época no había un rey que los gobernara. Entonces fue la razón por la que Micaía ideó iniciar esta casa de ídolos porque no había quien lo restringiera en el acto. Entonces dice que Israel, todos los Bené Israel, tenían que reconocer al Abacadosh como su rey,
Pero Micaías estaba tratando aparentemente de hacer para la gloria de él una casa de ídolos falsos. Mas sin embargo, vemos cómo Israel había rechazado al Todopoderoso como rey, ya que estaban sin ningún líder que les permitiera ejercer la inclinación de la adoración únicamente al Padre. Entonces, como no tenían ningún líder que los guiara, es decir, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la lectura. Esto se refiere al individualismo radical que marcó el tiempo en la época de los jueces. Las personas buscaban prácticamente en ellas mismas la guía de la moralidad y de la ética. El pueblo genuinamente sentía que hacía lo que estaba bien, lo que consideraba que estaba bien, pero lo medían únicamente por lo que ellos consideraban a su manera que estaban actuando lo que mejor les parecía y que estaban actuando correctamente. Es decir, lo que consideraban a su conveniencia, en otras palabras. Podríamos decir entonces que cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Resulta que esto se parece mucho a la forma de pensar moderna, es decir, en la forma de pensar actualmente es porque muchas personas creen que hay que hacer las cosas que le dicta su corazón y no lo que está establecido en la Tanaj. Es decir, las personas dicen que se dejan guiar por lo que su corazón les dicta. Es que yo sentí que tenía que hacer esto, dicen las personas. Y aunque sepan que no es lo correcto, porque la palabra no lo establece, que no hay que hacerlo de esa manera. Mas, sin embargo, la gente, como les decía, hace lo que su corazón le dicta. Pero las culturas modernas tienen esto como el estado ideal de la sociedad. Es decir, que lo que la Tanaj describe y el sentido común nos dice que este tipo de anarquía moral y espiritual y social no trae nada bueno, sino que únicamente destrucción. Es decir, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo que nos conlleva es a destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra ya está dada y la palabra es una ley, hay que cumplirla. Son las normas que el Abacadosh ha dejado establecido para que cada uno se desempeñe de acuerdo a lo que está establecido en la Torá. Hagamos un análisis de aspectos que vivieron algunas personas en el antiguo pacto y razonemos. Dice, le parecía bien a los ojos de Adán y Eva el comer el fruto prohibido, aunque el Eterno dijo que estaba mal. Podemos ver en esta parte que se nos ha enseñado que ellos conocían la Torá, que ellos conocían la ley, pero no les importó y se dejaron guiar por lo que ellos creyeron que podría ser bien a la manera de ellos.
Otro ejemplo podríamos hablar de que si le parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob el vender a Yosef a la esclavitud, aunque el padre dijo, el Abacadosh dijo que eso estaba mal, pero este es otro aspecto que no valoraron los hermanos a pesar de que no era lo correcto. Y así podemos mencionar otros ejemplos tales como le parecía bien a los ojos de Nadab y Abiú el ofrecer fuego extraño al Padre, aunque el Todopoderoso ya había dicho que eso estaba mal, pero ellos lo hicieron. Otro ejemplo que podemos ver, parecía bien a los ojos del rey David el cometer adulterio con Betsabé y cubrirlo con el asesinato. Eso estaba mal. David sabía que no tenía que hacerlo, pero su corazón se lo dictó y lo hizo. Otro ejemplo que podemos mencionar es, parecía bien a los ojos de Judas el traicionar al Mesías, a pesar de que el Eterno dijo que eso no podía darse, pero se hizo, porque es lo que estaba en el corazón y lo llevó a cabo, traicionar al Mesías. Entonces, amados Sajín, podemos concluir que, como lo establece el libro de Mishlei, es el Sefer de Proverbios, capítulo 14, pasuk 12, el cual dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero realmente no lo son, pues su fin es camino de muerte. Entonces, cuando el hombre sigue sus propios caminos, o sea, cuando yo digo hombre me estoy refiriendo a la humanidad. Cuando la humanidad sigue sus propios caminos o sus instintos, estamos apartando la naturaleza redimida o de la persona creyente. Esto prácticamente, cuando apartamos eso, está conduciendo a la ruina a esta persona. Por lo tanto, necesitamos seguir el camino que está establecido en la Tanaj, el camino que dejó establecido el Eterno, no el nuestro. Veamos entonces qué es lo que le pasó a Micaía. Y en esta parte vamos a ver cómo Micaía contrata a un levita sin escrúpulos. ¿Pero por qué sin escrúpulos, hermana? Mire, este era un levita oportunista que andaba en busca de tener ingresos de la manera que fuera, o mejor dicho, por medio de un empleo. Veámoslo desde ese punto de vista. Pero vayámonos a la lectura, al pasuk 7, para ver lo que nos dice la Tanaj. Y oiga lo que establece. Y dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde pudiera encontrar un lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Oiga entonces esta historia que acabamos de leer. Este hombre, dice la lectura, era un levita.
los levitas tenían ciudades en las cuales podrían habitar, porque aunque no sé si usted se recuerda allá en el libro de Josué, de Yehoshua, pudimos ver que si bien es cierto, no se les asignó directamente a ellos propiedades, pero ellos tenían lugares donde habitar. Entonces, y en lugar de servirle al Eterno, de servirle al Padre, de ministrar lo que la Torá establecía, este hombre levita quiso hacer lo que mejor le parecía, o en otras palabras, como ya lo mencionamos, lo que su corazón le dictaba hacer. Y fue ofreciéndose de ciudad en ciudad para dar sus servicios como sacerdote, para que éste fuera contratado. Y así fue como llegó a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y este lugar fue en la casa de Micaía. Entonces dice que llegando en su camino al monte de Efraín, llegó hasta la casa de Micaía. Esto implica como este levita, en lo particular, y Micaía, previamente mencionado, se cruzaron en sus caminos. Y veamos en lo que la lectura nos describe entonces, cómo se dieron las cosas. Veamos cómo Micaía contrata a este levita para los servicios de sacerdote. Y dice el pasuk 9. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita aceptó y se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Oiga, amado Sahén, lo que acaba de hacer Micaías y lo que acaba de hacer un levita. Usted sabe que levita es la persona la cual había sido llamada para poder compartir, si lo queremos ver desde este punto de vista, lo establecido en la Torá. Entonces, cuando el levita le responde que anda buscando un lugar donde quedarse, Micaías le ofrece su casa y le dice: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y Micaía quería que este levita se quedara con él y que trabajara como sacerdote para él. Él hizo esto porque él quería legitimar su casa de dioses que estaba creando, de dioses personales, al tener un sacerdote conocido oficialmente como sacerdote, el cual sirviera allí en su casa. Muy en el fondo, él sabía que su idolatría era falsa, o sea, el levita sabía positivamente que esa era una idolatría y era falsa y sin sentido. Mas, sin embargo, él esperaba que esto lo hiciera legítimo, es decir, por el hecho de que el levita era un legítimo sacerdote.
Entonces, el hombre imploraba a un sacerdote. Pues recuerden que su hijo posiblemente no le había funcionado como él esperaba. Se recuerdan que al inicio en la enseñanza anterior vimos en el Pasuk 5 cómo consagró Micaía a uno de sus hijos, dice la lectura, como sacerdote. Pero probablemente quizás, como no tenía ningún respaldo o era conocido como sacerdote, no había un respeto probablemente para él. Por lo tanto, Micaía se sentía agradado con este levita que había llegado y le dijo al levita: sé mi sacerdote. Di por mi parte al Todopoderoso lo que yo no puedo decir. Los sacrificios ofrecidos por tus manos son más probables que sean de provecho con él que aquellos dados por las mías. Y de igual manera, él esperaba que el Todopoderoso le hablara y le diera respuesta por medio de este sacerdote. Y para convencerlo le dice: te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Así que por 10 ciclos y vestidos, el levita aceptó y se contrató hacia la idolatría de Micaía. Oiga, amados sajín, qué tremendo error el del levita en lo que había caído. El levita fue un ejemplo perfecto de un mercader, prácticamente alguien que servía al Eterno, alguien que servía al Abacadosh, y por la paga que hoy iba a recibir de parte de Micaía, no le importó servir a dioses falsos, a los ídolos que él tenía en su casa. No le importó lo que tuviera que hacer en vez o en lugar de servir al Adón y glorificarlo a él. No le importó lo que le tocara hacer. Hoy en día hay diferentes maneras en la que los mercaderes obtienen lo que quieren. Por ejemplo, el pago de dinero es obvio, ¿verdad? Pero también hay mercaderes emocionalistas que se meten en el ministerio y debido a sus inseguridades y su necesidad de aprobación, es como ellos buscan la manera de obtener una paga. Pero veamos entonces qué fue lo que le agradó al levita morar con aquel hombre. Realmente vemos cómo los arreglos perecieron, o le parecieron, mejor dicho, perfectos para todos. Y Micaía se sintió como si hubiera ganado un hijo. Micaía estaba intentando el mantener su relación con el Abacadosh a través de traspasar los mandamientos del Eterno. El levita se degeneró totalmente en un intento de asegurar su propio confort material al comprometerse en servirle por medio de ser sacerdote. Es decir, lo que él andaba buscando era su propia conveniencia. Lo que este levita buscaba era una vida fácil, cómoda, no importando que rompiera la ley que establece la Torá. Continuemos en la lectura para poder ir avanzando y poder empezar a concluir con lo que nos resta de los últimos 2 pasuk
del Perec 17. Veamos entonces cómo hace Micaías la consagración falsa y la confianza falsa que prácticamente le otorga a Levita. Veamos lo que dice la lectura en el Pasuk 12. Y Micaías consagró a Levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que el Todopoderoso, que el Abacadosh, me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote en mi casa. Eso es lo que Micaías creía, que iba a ser prosperado, que lo que él estaba haciendo era que estaba agradando al Padre. Mas, sin embargo, Micaías estaba actuando incorrectamente ante los ojos del Padre. ¿Por qué? Porque para empezar, si usted se recuerda, lo hemos hablado ya en repetidas ocasiones, Micaías en ningún momento todo lo que estaba haciendo había sido autorizado por el Padre, no había tenido ningún llamado para que él pudiera hacer semejantes cosas. Por lo tanto, la consagración que Micaías había hecho con este levita no significaba nada. Él no tenía ninguna autoridad de parte del Eterno para declarar a un levita renegado como apartado o como consagrado para el Eterno, para el servicio de la casa de los ídolos que él tenía en su casa. Y menos valor tenía el hecho de que estos, recuerden, eran dioses falsos. Y la palabra dice que él no comparte la gloria con nadie. En este hecho trágico, amado Sajín, podemos ver que cada persona es responsable, es culpable del terrible pecado en el que se cae, en el que comete, por creer que está haciendo cosas que aparentemente son de bien, pero que realmente ante los ojos del Abacadosh no es correcto. Pero podríamos decir que el levita también era más culpable que Micaías. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente la Torá, conocía la ley. Como sacerdote que él era, conocía totalmente la ley y sabía positivamente que los ídolos que habían en la casa de Micaías eran ídolos falsos, no eran tal cosa de agrado para el Eterno. Entonces podemos decir también que el levita, al menos supuestamente, debía de haber reconocido que estaba cometiendo un error, porque él conocía la palabra del Eterno de principio a fin. Por lo tanto, él tenía que tener la seguridad y la certeza que estaba cometiendo pecado ante los ojos del Eterno. Pero en el caso de Micaías, mire su razonamiento. Él creía que iba a ser una persona próspera porque tenía un levita como sacerdote en su casa para poder levantar adoración a través de los ídolos para con el Padre. Y esta era la confianza falsa de Micaías. Era tan falsa como lo fue su consagración. Ambas estaban basadas en la superstición prácticamente, no en lo que establece la Tanaj, no lo que establece la Torá, que es lo que dice
la palabra. Podríamos entonces decir que Micaía era muy insensato, pues estaba totalmente equivocado. Sinceridad ante el Padre, ante el Abacadosh, es buena, sí, pero no nos lleva a ningún lado si no está acoplada a la verdad de su palabra. Una persona que sinceramente piensa que puede agradar al Padre, tiene que hacerlo de corazón y no pensar que va a hacer cosas que van a agradar al Padre no siendo reales. Es como si quisiéramos decir, vamos a nadar atravesando el océano Pacífico. Se va a ahogar esta persona, así como la persona que no es tan sincera ante el Todopoderoso y conociendo la verdad, quiere todo el tiempo hacer cosas de su conveniencia o lo que más le convenga, no las que está establecido en la Tanaj. Amados Sahin, amadas Sahayot, para concluir solamente voy a leerle una porción bíblica en el libro de Salmos, en el Sefer Tehilim, con el propósito de que cada uno de nosotros podamos razonar en base a lo que el estudio de este Perek nos ha dejado, que creyendo que estamos caminando en los caminos correctos, nos desviemos y hagamos cosas que no son de agrado para el Padre. Esta es una reflexión a la que quiero que cada uno de nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y pensemos, ¿estamos caminando bajo las sendas establecidas por el Padre? ¿O estamos haciendo lo que mi corazón dicta? Cada uno de nosotros tiene que valorar y evaluarse para poder enderezar los caminos si es que estamos haciendo cosas que dicta nuestro corazón y no lo que establece la palabra. Para ello vamos a irnos, como les decía, al Sefer Tehilim, el libro de Salmos, Pasuk 17, Perek 17 y Pasuk 5. Y dice la palabra así: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Y cómo vamos a sustentar nuestros pasos en los caminos del Eterno? Vayámonos ahora, siempre en el mismo Sefer Tehilim, el libro de Salmos, Perek 119, y vamos a leer del 9 en adelante. Y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Mire qué hermosa esta oración del Sefer Tehilim, del libro de Salmo, para que cada uno pueda acercarse al trono de la gracia y pedir que nos ayude a limpiar nuestro camino, que nos ayude a guardar su palabra, para que podamos ponerla por obra, para que nuestra mente y nuestro corazón, para que esa palabra no regrese vacía, sino que quede taladrada en nuestra mente y en nuestros corazones, y podamos ser hacedores
de ella, para no desviarnos de lo que está establecido en sus mandamientos, como lo dice la lectura que acabamos de hacer. Que en nuestro corazón quede guardado todos sus dichos, dice la palabra, para no pecar contra Él. Así es que bendecimos el nombre del Eterno y le pedimos que nos enseñe sus estatutos de principio a fin para podernos mantener siempre caminando sobre sus caminos, sobre esas sendas de justicia que Él ha dejado establecido. Amados Sajín, amadas Sahayot, con esto doy por finalizado el tema de este día, así como también el capítulo 17, para darle continuidad al Sefer Shoftim la próxima semana con un nuevo capítulo que sería el 18. Vamos a darle continuidad. ¿Qué pasa con Micaía en ese capítulo? Hasta la próxima. Que la gracia y la paz del Adón y la shalom del Adón esté en cada uno de nosotros, en cada mente, en cada corazón, donde quiera que usted me escuche. Le invito a que comparta, si ha sido de edificación esta palabra, que comparta para que pueda otras almas ser edificadas de su palabra. Shalom o brajá, paz y bendiciones. Nos encontramos a la próxima.